Aquella tarde de martes, cuando el aire acondicionado se rompió, fui a la caja fuerte de mi esposo. Pero dentro no había nada. Mi hijo Javier se lo había llevado todo, dejándome solo con sus últimas palabras de ese día: no te preocupes por nada, mamá. Yo te cuido. Pero él no sabía que mi esposo, Mateo, me había dejado un último secreto. Más antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Lourdes Pérez. Tengo 68 años y fui maestra de historia aquí en Hialeah, Florida, por más de 30 años. Ahora estoy jubilada. Vivo sola en la casa donde crié a mi único hijo, Javier. Mis días son tranquilos. Cuido mis orquídeas, leo un poco y preparo pastelitos de guayaba los domingos. Era una vida sencilla, construida sobre los ahorros que mi difunto esposo, Mateo, y yo guardamos en la vieja caja fuerte de su estudio. El martes pasado, Javier vino a visitarme. Dijo que me extrañaba. Me abrazó fuerte. Mientras yo preparaba un cafecito en la cocina, él se quedó en la sala. O eso creí yo. Se fue después de tomarse el café. Yo te cuido, mamá, me dijo al despedirse. Horas después, el aire acondicionado dejó de funcionar. Fui al estudio para sacar el dinero de la reparación. Giré la combinación y abrí la puerta de metal. Estaba vacía. Solo había papeles viejos. Ni un solo dólar. El abrazo de mi hijo se sintió de pronto frío, calculado. Su promesa, una burla. En ese momento supe que lo peor no había sido el robo, sino lo que vendría después. Intenté llamarlo al día siguiente. El teléfono sonó y sonó, hasta que saltó el buzón de voz. Su voz grabada, tan alegre y despreocupada, se sintió como una ofensa. Le dejé un mensaje corto, solo preguntando cómo estaba. No mencioné el dinero. No mencioné la caja fuerte. Quería darle la oportunidad de que fuera él quien hablara primero. Quería creer, con una última pizca de esperanza, que había una explicación para todo aquello, una razón que yo no estaba viendo. Pasaron 2 días en un silencio total. La casa se sentía cada vez más caliente, el aire pesado y difícil de respirar. Cada zumbido del ventilador de techo era un recordatorio de mi situación. Javier no respondió mi llamada ni mi mensaje. Era como si, después de vaciar la caja fuerte, yo también hubiera desaparecido para él. La soledad que sentía ya no era la tranquila soledad de una viuda, era el abandono, frío y deliberado. Empecé a entender que su silencio era su respuesta. Finalmente, el viernes por la noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Javier. No era una llamada, solo un texto. Hola, mamá. Perdona, mucho trabajo. ¿Todo bien? Leer esas palabras fue peor que el silencio. La normalidad fingida, la pregunta casual. ¿Todo bien? No, nada estaba bien. Mi mundo se había puesto de cabeza. Le respondí con una sola palabra: sí. No sabía qué más decir. Confrontarlo por texto se sentía cobarde, pero mi voz no tenía la fuerza para hacerlo por teléfono. Al día siguiente, mi vecina, Elena, me vio regando las orquídeas en el porche. Se acercó a la cerca. ¿Y ese calor, Lourdes? ¿Todavía no arreglan el aire? Sentí como el color se me iba de la cara. Tuve que mentir. Le dije que la pieza que necesitaban tardaría en llegar, que era un modelo muy viejo. Ella asintió, comprensiva. Qué mala suerte, con este bochorno. Sonreí, pero por dentro sentía una vergüenza profunda. Estaba mintiendo para proteger a mi hijo, el mismo que me había puesto en esta situación. Esa noche no pude dormir. Me senté en la oscuridad de la sala y abrí mi tableta. Entré a su perfil en las redes sociales, algo que no hacía a menudo. La última foto me dejó sin aliento. Era él, sonriendo en una playa, con una mujer joven y hermosa a su lado. La ubicación decía, Cancún. La foto había sido publicada hacía solo un día. Estaba de vacaciones. Gastando el dinero de toda una vida, nuestro dinero, en lujos y viajes mientras yo sudaba en mi propia casa, sin poder arreglar el aire acondicionado. La mujer se llamaba Sofía. Hice clic en su perfil. Era público. Fotos de cenas caras, ropa de diseñador, fines de semana en hoteles de lujo. Todo pagado, ahora lo sabía, con los ahorros de Mateo y míos. Recordé las conversaciones con Javier en los últimos meses. Mencionaba deudas, una inversión que no podía dejar pasar, la presión de mantener un cierto estilo de vida. Yo le ofrecí mi ayuda, le ofrecí lo poco que tenía de mi pensión. Él siempre decía: no te preocupes, mamá, yo resuelvo. Decidí revisar los viejos estados de cuenta bancarios que guardaba en el estudio. Pasé horas bajo la luz de una lámpara, con una lupa, viendo los movimientos de los últimos 2 años. Allí estaba. Pequeños préstamos que le había hecho,
transferencias que él me había pedido para una emergencia. Sumaban miles de dólares. Sumas que él prometió devolver y nunca lo hizo. El robo de la caja fuerte no fue un acto impulsivo. Fue el final de un largo y calculado plan para despojarme de todo. La casa, mi refugio, empezó a sentirse como una trampa. Cada objeto me recordaba a Mateo y a la vida que construimos. Una vida basada en el trabajo, la honestidad y el sacrificio. Valores que, evidentemente, no le habíamos transmitido a nuestro hijo. Empecé a comer menos. La comida no me sabía a nada. El calor me quitaba el apetito y la tristeza me quitaba las ganas. Me movía por los pasillos como una sombra, evitando mi propio reflejo en los espejos. No quería ver a la mujer tonta y confiada que me miraba de vuelta. Javier llamó el miércoles siguiente, una semana después de su mensaje de texto. Su voz era casual, como si estuviera llamando para charlar. ¿Qué tal, mami? ¿Cómo va todo por allá? El aire se me quedó atascado en la garganta. No pude responder. Él continuó, ajeno a mi silencio. Oye, te llamaba para ver si nos vemos el fin de semana. Sofía quiere que la lleves a comer tus pastelitos de guayaba. Le he hablado mucho de ellos. La audacia de su petición me paralizó. Quería traer a esa mujer a mi casa. Con una voz que apenas reconocí como la mía, le dije que no me sentía bien, que prefería estar sola. Pude sentir su irritación a través del teléfono. ¿Pasa algo? Estás muy rara. Quise gritarle. Quise preguntarle cómo se atrevía a fingir que no pasaba nada. Pero las palabras no salieron. Solo dije, estoy cansada, Javier. Hablamos después. Y colgué. Fue la primera vez en mi vida que le colgaba el teléfono a mi hijo. La mano me temblaba tanto que el teléfono se me cayó al suelo. Esa noche, el insomnio fue peor que nunca. El calor era sofocante, y mi mente no paraba de dar vueltas. Me levanté de la cama y caminé descalza por la casa a oscuras. Fui de una habitación a otra, tocando los muebles, como si buscara una respuesta en ellos. Terminé en el garaje, un lugar que casi no visitaba desde que Mateo murió. El olor a aceite y a madera vieja me trajo su recuerdo de una forma muy vívida. Era su santuario, su espacio. Abrí su vieja caja de herramientas de metal rojo. Estaba pesada, llena de llaves inglesas, destornilladores y martillos que no se habían usado en años. No buscaba nada en particular. Solo quería sentir algo que hubiera sido suyo. Algo que sus manos hubieran tocado. Metí la mano hasta el fondo, debajo de una capa de herramientas oxidadas y trapos viejos. Mis dedos tocaron algo que no era de metal. Era un pequeño cuaderno de cuero, gastado por el tiempo. Lo saqué y lo llevé a la cocina, donde había un poco más de luz de la calle. Soplé el polvo de la cubierta. En la primera página, con la caligrafía ordenada de Mateo, decía, planes y medidas. Cosas importantes. Pasé las páginas con cuidado. Había dibujos de reparaciones de la casa, notas sobre el jardín, cálculos de presupuestos. Y entonces, en una de las últimas páginas, vi un dibujo que me heló la sangre. Era un plano detallado de nuestro comedor. El dibujo mostraba la pared donde estaba el gran aparador de la vajilla. Había una X marcada justo detrás. Al lado, una nota escrita con letra más pequeña, segunda caja. Modelo SentrySafe. Combinación, la fecha en que nos dimos el sí. Me quedé mirando el papel, sin poder creerlo. Mateo, mi prudente y precavido Mateo. Siempre un paso por delante. Siempre pensando en cómo protegerme, incluso después de haberse ido. Su frase favorita resonó en mi cabeza, nunca pongas todos los huevos en la misma canasta, mi vieja. Me levanté y caminé hacia el comedor. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el pesado y oscuro aparador de madera. Era un mueble que Mateo había comprado en una tienda de antigüedades y que él mismo había restaurado. Recuerdo lo mucho que insistió en colocarlo en esa pared específica, diciendo que era el único lugar donde se veía bien. Ahora entendía la verdadera razón. Todo este tiempo, había un secreto escondido a plena vista. Un último regalo de mi esposo. Apoyé las manos sobre la madera fría del aparador. Detrás de este mueble, detrás de la porcelana y los manteles que guardaba con tanto celo, estaba la solución a mi problema inmediato de dinero. Pero también estaba el comienzo de un problema mucho mayor. Si usaba ese dinero, si revelaba que sabía de su existencia, ¿qué pasaría con Javier? La confrontación sería inevitable. El robo dejaría de ser una sospecha dolorosa para convertirse en un hecho irrefutable entre nosotros. Me sentí completamente atrapada. Por un lado, tenía la traición de mi hijo, su crueldad silenciosa que me había dejado sin nada. Por otro, tenía el último acto de amor y protección de mi esposo. Estaba parada en medio de la oscuridad de mi casa, con un secreto que podía salvarme o destruirlo todo.
La llave para mi supervivencia estaba a solo unos metros, pero usarla significaba declarar una guerra silenciosa contra mi propia sangre. Y en esa guerra, no estaba segura de si alguien podría ganar. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que el calor de Yalea se metió en los huesos de la casa, volviéndola un horno. No moví el aparador. El secreto de Mateo pesaba más que el mueble mismo. Cada día pasaba por el comedor y miraba esa pared, sabiendo que detrás de ella estaba mi salvación, al mismo tiempo, la sentencia final para la relación con mi hijo. Vivía en un limbo sofocante, atrapada entre el conocimiento de la segunda caja fuerte y la inacción. La casa, que antes era mi refugio, se había convertido en el escenario de mi propia parálisis, un recordatorio constante de la traición y de la decisión que no me atrevía a tomar. El cuaderno de Mateo permanecía en mi mesita de noche. Lo abría a veces, solo para mirar su caligrafía, para sentir su presencia. Era como si me hablara desde esas páginas, recordándome su lección sobre la prudencia. Nunca pongas todos los huevos en la misma canasta, mi vieja. Sus palabras resonaban en el silencio de la casa, un eco de un tiempo más seguro. Pero la prudencia también me pedía cautela. Revelar la existencia de ese dinero era declarar una guerra. Una guerra silenciosa, sin gritos ni acusaciones, pero una guerra al fin y al cabo. Y yo no sabía si tenía las fuerzas para pelearla. La soledad se hizo más densa. Dejé de hablar con Elena, mi vecina, para no tener que inventar más excusas sobre el aire acondicionado. Los días se arrastraban, idénticos unos a otros. Me levantaba. Regaba las orquídeas con el agua tibia que salía del grifo y me sentaba en el sillón de la sala a ver pasar las horas. El zumbido del ventilador de techo era la banda sonora de mi espera. No sabía qué esperaba exactamente. Quizás una llamada, una confesión, un milagro. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que nada de eso iba a suceder. Javier había hecho su elección. Ahora me tocaba a mí hacer la mía. Una tarde de jueves, el teléfono sonó. Era él. Su voz no era la de siempre, había perdido toda su falsa alegría. Sonaba rasposa, urgente. Mamá, necesito verte. Por favor. Es importante. No hubo excusas ni preguntas casuales sobre mi bienestar. Solo la demanda desnuda de su necesidad. Sentí un frío recorrer mi espalda, a pesar del calor aplastante. Supe en ese instante que el tiempo de la espera había terminado. Algo se había roto en su mundo, el mundo que había construido con mi dinero. Ven, le dije, con una voz que sonó más firme de lo que me sentía. Te espero. Después de colgar, me quedé inmóvil por un largo rato. El silencio de la casa parecía contener la respiración. Luego, me levanté y caminé con una determinación que no había sentido en semanas. Fui a la cocina y preparé un poco de café, el aroma fuerte llenando el aire pesado. No era un gesto de hospitalidad, sino un ritual para anclarme, para darme fuerzas. Puse 2 tazas en la mesa del comedor, la misma mesa donde él había aprendido a leer, donde habíamos celebrado tantos cumpleaños. Coloqué el cuaderno de Mateo a un lado, como un testigo silencioso de lo que estaba por venir. No lloré. No sentí la necesidad de hacerlo. La tristeza se había transformado en algo más duro, más frío. Una especie de claridad dolorosa. Vi a mi hijo no como el niño que crié, sino como el hombre en el que se había convertido. Un hombre dispuesto a dejar a su madre sudando en una casa sin aire acondicionado mientras él se iba de vacaciones a Cancún. Un hombre que ahora, con el dinero agotado, volvía a la fuente que creía inagotable. Me senté a la mesa y esperé, sintiendo el peso de los 68 años, pero también la fuerza de cada uno de ellos. El timbre sonó, puntual. Abrí la puerta. Javier estaba demacrado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y su ropa, usualmente impecable, estaba arrugada. Entró sin mirarme a la cara y se dejó caer en la silla frente a mí, en la mesa del comedor. No dijo hola. Solo apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. El hombre arrogante de las fotos de la playa había desaparecido. En su lugar había un hombre derrotado, pero yo sabía que su derrota no nacía del arrepentimiento, sino del fracaso de sus planes. Lo perdí todo, mamá, dijo finalmente, su voz ahogada por las manos. Empezó a contar una historia enredada sobre una estafa, un socio que lo había traicionado, una inversión que había salido terriblemente mal. Lloraba mientras hablaba, lágrimas de autocompasión que no me conmovieron en lo más mínimo. Escuché su actuación en silencio, observando cada gesto, cada pausa calculada para generar lástima. Era la misma manipulación de siempre, solo que esta vez venía envuelta en desesperación. Él no estaba confesando un error, estaba preparando el terreno para su siguiente petición. Me contó que debía meses de alquiler de su lujoso apartamento, que el carro estaba a punto de ser embargado, que le debía dinero a gente peligrosa. Pintó un cuadro de ruina total, de un hombre bueno al que la mala suerte había acorralado. Levantó la vista,
sus ojos rojos e hinchados buscando los míos. ¿Entiendes, mamá? Estoy acabado. No tengo a dónde ir. La pregunta flotó en el aire caliente entre nosotros, cargada de una expectativa que me revolvió el estómago. Esperaba que yo, su madre, lo rescatara una vez más. Lo dejé terminar. Dejé que el silencio se instalara de nuevo en la habitación, un silencio pesado, denso. Él me miraba, esperando mi reacción, la habitual oleada de preocupación maternal, la promesa de que todo estaría bien, de que yo lo arreglaría. Pero esa mujer ya no existía. La había matado él mismo, aquel martes en que vació la caja fuerte de su padre. Tomé un sorbo de mi café, que ya se había enfriado. El sabor amargo me pareció adecuado para el momento. Qué lástima, mi hijo, dije finalmente, mi voz tranquila, uniforme. Aquí también pasó algo muy triste. Su ceño se frunció, confundido por mi respuesta. No era lo que esperaba. Continué, mirándolo fijamente a los ojos, sin parpadear. Hace unas semanas, alguien entró en la casa. No forzaron la puerta, no rompieron nada. Debió ser alguien que conocía el lugar, que sabía dónde buscar. Alguien en quien confiábamos. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Describí con detalle cómo había encontrado la caja fuerte abierta y vacía. Hablé del shock, de la sensación de vulnerabilidad. Le conté cómo el aire acondicionado se había roto ese mismo día y cómo no había tenido el dinero para repararlo. Dejé que cada palabra cayera sobre él como una piedra, construyendo un muro entre nosotros. Él no dijo nada. Se quedó paralizado en su silla, su boca ligeramente abierta, incapaz de formular una respuesta. Su actuación se había desmoronado por completo. Se lo llevaron todo, concluí, mi voz sin un atisbo de emoción. Todos los ahorros que tu padre y yo juntamos durante toda una vida. Desaparecieron. Hice una pausa, permitiendo que la magnitud de mis palabras lo golpeara. Por primera vez, creo que vio el verdadero alcance de lo que había hecho. No como una solución a sus problemas, sino como un acto de destrucción. La vergüenza y el pánico luchaban en su rostro, una máscara grotesca de su propia creación. Él intentó balbucear algo. Mamá, yo, no sabía. Pero no lo dejé continuar. No quería oír sus mentiras. No las necesitaba. Levanté una mano para silenciarlo. No importa ahora, dije, y mi calma pareció asustarlo más que cualquier grito. Ya he tomado mis decisiones. Me miró con los ojos muy abiertos, una nueva clase de miedo asomando en ellos. El miedo a lo desconocido, a la madre que no reconocía. Menos mal que ya había iniciado los trámites para mudarme a un apartamento más pequeño, anuncié, como si estuviera comentando el estado del tiempo. Esta casa es demasiado grande para mí sola. Demasiados recuerdos, demasiado mantenimiento. Las palabras salieron de mi boca con una facilidad que me sorprendió a mí misma. La decisión, que me había parecido tan monumental, ahora se sentía simple, lógica. Era el único camino posible. Vender la casa, tartamudeó, como si la idea fuera inconcebible. La casa era su herencia, su última red de seguridad, el activo que seguramente ya había contado como suyo en sus planes futuros. Asentí lentamente. Sí, Javier. La voy a vender. Con el dinero de la venta, podré vivir tranquila el resto de mis años. En un lugar pequeño, manejable. Sin preocuparme por reparaciones costosas como la del aire acondicionado. Su rostro se descompuso por completo. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se dio cuenta de que su robo no solo había sido inútil para solucionar sus problemas a largo plazo, sino que también había destruido su futuro. Al vaciar la caja fuerte, me había forzado a tomar una decisión que lo borraba por completo de la ecuación. No habría más rescates, no habría herencia. Había quemado el último puente que lo conectaba con una vida segura. Se levantó de la silla bruscamente, tirándola hacia atrás con un ruido seco que resonó en el comedor. No puedes hacer eso, dijo, su voz una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo? La pregunta, tan egoísta, tan reveladora, fue la confirmación final de que había hecho lo correcto. Nunca se trató de mí, de mi bienestar. Siempre se trató de él, de sus necesidades, de sus deseos. Lo miré, de pie al otro lado de la mesa. Tú eres un hombre adulto, Javier. Tienes que encontrar tu propio camino. Mis palabras fueron tranquilas, pero definitivas. No había en ellas ni rastro de la madre que siempre lo perdonaba todo. Esa mujer se había ido para siempre, y en su lugar había quedado alguien que había aprendido, de la manera más dura, que el amor propio a veces significa poner límites infranqueables, incluso con tu propia sangre. Él me miró con una mezcla de odio y desesperación. Entendió que no había nada más que decir, nada que pudiera hacer para cambiar mi decisión. Había jugado su última carta y había perdido. Dio media vuelta y salió del comedor,
tropezando con sus propios pies. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse de un portazo. El sonido fue violento, pero para mí, sonó como el fin de un largo y doloroso capítulo. Me quedé sola en el comedor, en el silencio que él había dejado atrás. La taza de café vacía, la silla volcada en el suelo. Miré el cuaderno de Mateo, que seguía sobre la mesa. Lo tomé en mis manos y lo apreté contra mi pecho. Lo hice, Mateo, susurré al aire. Protegí lo nuestro. Por primera vez en semanas, una sensación de paz comenzó a instalarse en mi corazón. Una paz frágil, pero real. Al día siguiente, llamé a un cerrajero. Un hombre joven y amable vino por la tarde. Le expliqué que necesitaba ayuda para mover un mueble muy pesado. Juntos, empujamos el viejo aparador de madera, revelando la pequeña placa de metal de la segunda caja fuerte, empotrada en la pared. El cerrajero no hizo preguntas. Simplemente hizo su trabajo. Mientras él preparaba sus herramientas, yo marqué la combinación, la fecha en que Mateo y yo nos dimos el sí. La pequeña puerta de acero se abrió con un suave clic. Dentro, todo estaba en perfecto orden. Los documentos de la casa, algunas joyas de mi madre y varios fajos de billetes de $100, cuidadosamente envueltos en bandas de papel. El fondo de emergencia de Mateo, para el juicio final, como él solía bromear. Miré ese dinero y no sentí euforia, sino un profundo alivio. No era una fortuna, pero era suficiente. Era mi independencia. Era mi futuro. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. El calor ya no me parecía tan sofocante. A la mañana siguiente, llamé a un agente de bienes raíces. Le dije que quería poner la casa en el mercado lo antes posible. Hablé con calma, con claridad, dando instrucciones precisas. Sabía exactamente lo que quería y lo que tenía que hacer. El ciclo de estancamiento se había roto. La duda y el miedo habían sido reemplazados por una resolución silenciosa. Me senté en el porche, mirando mis orquídeas. Algunas estaban empezando a florecer de nuevo. Me di cuenta de que yo también estaba floreciendo de nuevo, a mi manera. El dolor de la traición de Javier no había desaparecido, y quizás nunca lo haría del todo. Pero ya no me definía. Había aceptado el llamado al cambio, no porque quisiera venganza, sino porque me lo debía a mí misma y a la memoria del hombre que me había enseñado a ser prudente. Estaba lista para empezar de nuevo. El primer paso fue el más difícil. Al día siguiente de la partida de Javier, busqué en la guía telefónica el número de una agencia de bienes raíces. Marqué los números con el dedo tembloroso, y cuando una voz profesional contestó al otro lado, casi cuelgo. El miedo me paralizó por un segundo. La voz en mi cabeza, la de la vieja Lourdes, me susurraba que era una locura, que estaba destruyendo el hogar de mi familia. Pero entonces recordé el zumbido del ventilador, el calor sofocante y la cara de mi hijo. Respiré hondo y dije, mi nombre es Lourdes Pérez. Quiero vender mi casa. Cada palabra se sintió como una piedra que quitaba de mi espalda. La agente, una mujer llamada Isabel, llegó esa misma tarde. Recorrió la casa tomando notas en una tableta, haciendo preguntas directas sobre el estado del techo y la antigüedad de las tuberías. Me sentí expuesta, como si no solo estuviera evaluando la propiedad, sino también mi vida entera, mis fracasos como cuidadora del hogar. Cuando me preguntó por qué quería vender, me limité a decir que era demasiado grande para mí. Isabel asintió, sin indagar más. Me entregó una carpeta con documentos y una lista de sugerencias para mejorar el atractivo. La lista era larga. Sentí una nueva ola de agobio, pero esta vez era diferente. Era un agobio con un propósito, un mapa hacia mi salida. Mi primer error fue intentar hacerlo todo sola y de golpe. Empecé por el estudio de Mateo, el lugar donde todo había comenzado. Abrí los cajones y me encontré con décadas de papeles, facturas viejas, cartas y fotografías. El peso de los recuerdos era abrumador. Me senté en el suelo, rodeada por el pasado, y me di cuenta de que no podía moverme. Pasé toda la mañana allí, sin lograr tirar ni un solo papel. Fue un tropiezo monumental. Comprendí que esta jornada no era una carrera, sino una caminata lenta y deliberada. No podía borrar mi vida anterior de un día para otro, tenía que procesarla, caja por caja, recuerdo por recuerdo. Al día siguiente, cambié de estrategia. Aprendí mi primera lección, un paso a la vez. En lugar de vaciar una habitación entera, me propuse una sola tarea, limpiar un solo cajón del aparador del comedor. Compré cajas de plástico y etiquetas. Dividí todo en 3 categorías: guardar, donar y tirar. Trabajé durante 1 hora, de forma metódica y sin permitirme dudar. Cuando terminé con ese único cajón, sentí una pequeña pero significativa victoria. No era mucho, pero era un avance tangible. Había aprendido que el orden externo podía ayudar a calmar el caos interno. La disciplina no era un sentimiento,
sino una acción repetida. Empecé a formar nuevos hábitos. Me levantaba a las 7 de la mañana, sin excepción. Preparaba mi cafecito y me sentaba en la cocina con la lista de Isabel y un cuaderno. Anotaba 3 tareas para el día. No más, no menos. Tareas pequeñas y manejables: llamar a un pintor para un presupuesto, limpiar el gabinete de las medicinas, podar las orquídeas del porche. Cumplir con esas 3 tareas se convirtió en mi objetivo diario. La rutina me dio una estructura que había perdido. El día ya no era un vacío de horas para lamentarme, sino un conjunto de metas por alcanzar. Mi mentalidad empezó a cambiar. Pasé de ser una víctima de las circunstancias a ser la administradora de mi propio proyecto. La disciplina se extendió a mis finanzas. Con el dinero de la caja fuerte de Mateo, abrí una nueva cuenta bancaria en una sucursal diferente, una a la que Javier no tenía acceso ni conocimiento. Fui al banco sola, llené los formularios y hablé con el gerente. Le expliqué que era una mujer jubilada que necesitaba administrar sus ahorros con prudencia. Me sentí competente, en control. Cada noche, revisaba mis gastos en el cuaderno. Anotaba cada dólar gastado en pintura, en cajas, en el almuerzo. Era la primera vez en mi vida que manejaba el dinero con tanta atención al detalle. Mateo siempre se había encargado de eso. Ahora, yo era Mateo. Por supuesto, los conflictos internos no tardaron en aparecer. Una noche, agotada después de pasar el día lijando una pared, me senté en la sala a oscuras. El silencio era profundo. Y en ese silencio, la duda regresó con fuerza. ¿Y si Javier necesita ayuda de verdad? ¿Y si lo estoy abandonando en su peor momento? La culpa, esa vieja conocida de todas las madres, se sentó a mi lado. Pensé en él, solo y asustado. Por un momento, estuve a punto de tomar el teléfono para llamarlo. Pero entonces, la imagen de su rostro en Cancún, sonriente y despreocupado, apareció en mi mente. No me moví. Dejé que la culpa pasara, como una nube oscura, sin aferrarme a ella. Otro fantasma del pasado que volvía era el miedo al fracaso. Mientras buscaba apartamentos en línea, me sentía abrumada por las opciones, los precios, los contratos. ¿Y si elegía el lugar equivocado? ¿Y si no podía manejar la mudanza sola? ¿Y si terminaba más sola y triste que antes? Estos pensamientos eran como malas hierbas que intentaban ahogar mi nueva determinación. Mi forma de combatirlos era con acción. Cuando el miedo a la mudanza me invadía, me levantaba y empacaba otra caja. Cuando la duda sobre mi elección me asaltaba, hacía una lista de pros y contras de cada apartamento. Sustituí la preocupación por la preparación. Los conflictos externos también surgieron. Mi vecina Elena, al ver el letrero de "Se vende" en mi jardín, cruzó la calle con cara de preocupación. ¿Te vas, Lourdes? ¿Pero a dónde? ¿Javier sabe de esto? Su tono no era de curiosidad, sino de juicio. Sentí la necesidad de justificarme, de explicarle toda la historia para que entendiera. Pero me contuve. La nueva Lourdes no necesitaba la aprobación de nadie. Le sonreí amablemente y le dije: es tiempo de un cambio, Elena. Un lugar más pequeño será mejor para mí. Su rostro mostró sorpresa ante mi respuesta calmada y firme. Se fue sin hacer más preguntas. El mayor desafío externo fue la primera oferta que recibimos por la casa. Era una oferta baja, casi insultante. Isabel, la agente, me llamó para presionarme. Lourdes, el mercado está lento. Quizás deberías considerarlo. Una oferta en mano es mejor que nada. Sentí la presión de ceder, de terminar con todo rápidamente. Pero la voz de Mateo resonó en mi cabeza: nunca aceptes la primera oferta, mi vieja. Tu trabajo tiene valor. Le dije a Isabel, con una firmeza que me sorprendió a mí misma: no. La casa vale más que eso. Esperaremos una oferta justa. Isabel se quedó en silencio por un momento y luego dijo: de acuerdo, Lourdes. Esperaremos. Colgué el teléfono sintiéndome 2 metros más alta. El progreso fue gradual. Cada caja empacada, cada pared pintada, cada decisión financiera tomada, era un ladrillo más en la construcción de mi nueva fortaleza. Empecé a disfrutar del proceso. Descubrí que me gustaba elegir los colores de la pintura. Me di cuenta de que era buena negociando con los contratistas. Aprendí a usar herramientas básicas para hacer pequeñas reparaciones yo misma, viendo tutoriales en mi tableta. La casa, que había sido el escenario de mi dolor, se estaba transformando bajo mis manos en mi capital para el futuro. Y con cada cambio en la casa, algo cambiaba también dentro de mí. Empecé a salir más. No para socializar, sino para hacer mis mandados con un nuevo propósito. Iba a la ferretería y hablaba con los empleados sobre los tipos de brochas. Visitaba tiendas de muebles para tomar ideas para mi futuro apartamento. Me sentaba sola en una cafetería con mi cuaderno, planificando la logística de la mudanza.
Ya no me sentía invisible. Caminaba con la espalda más recta. Miraba a la gente a los ojos. No era felicidad lo que sentía, era algo más sólido, confianza. La confianza que nace de saber que puedes contar contigo misma, sin importar lo que pase. Un día, mientras limpiaba el armario de la ropa de cama, encontré un viejo álbum de fotos. En la portada, una foto de un Javier de 5 años, sonriendo sin dientes en su primer día de escuela. Me senté en el suelo y lo miré. El dolor estaba allí, un pinchazo agudo en el corazón. Lloré. Lloré por el niño que fue y por el hombre en el que se había convertido. Lloré por la madre que yo había sido, tan ciega y tan llena de esperanza. Pero esta vez, las lágrimas no me ahogaron. Fueron lágrimas de despedida. Una vez que terminé, cerré el álbum, lo puse en la caja de guardar y seguí con mi trabajo. El punto de inflexión llegó una tarde de martes, casi 2 meses después de que todo comenzara. Recibí una llamada de Isabel. Teníamos una nueva oferta. Era de una pareja joven que empezaba su familia. Era una oferta justa. Exactamente el precio que habíamos fijado. Ir en la casa tal como está, Lourdes. Les encantó el jardín de orquídeas, dijo Isabel. Escuché sus palabras y no sentí ni euforia ni tristeza. Sentí una calma profunda. Acepto la oferta, dije sin dudar. No había vuelta atrás, y por primera vez, eso no me asustaba en lo absoluto. Esa misma semana, firmé el contrato para mi nuevo apartamento. Era un lugar pequeño en el segundo piso de un edificio tranquilo, con un gran balcón que daba al este, perfecto para mis orquídeas. Tenía la cocina moderna y un baño con una ducha a ras de suelo, sin la vieja bañera en la que siempre temía resbalar. Era un espacio que no contenía fantasmas. Era una página en blanco. Pagué el depósito con mi propio dinero, de mi nueva cuenta bancaria. Firmé el contrato de arrendamiento con una caligrafía firme. Era mío. Yo lo había conseguido. Los días de la mudanza fueron un torbellino de actividad organizada. Contraté a una empresa recomendada y supervisé cada paso del proceso. Dirigí a los hombres, indicándoles qué cajas iban a qué habitación de mi nuevo hogar. No me sentí como una anciana frágil que necesitaba ayuda, sino como la directora de una operación logística. Cuando el último camión se fue, me quedé sola en el apartamento, rodeada de cajas. El sol de la tarde entraba por la puerta del balcón. El aire estaba lleno de polvo, pero para mí, olía a nuevo comienzo. Esa noche dormí en un colchón en el suelo, entre las cajas. No había cortinas en las ventanas, y las luces de la ciudad entraban, dibujando patrones en el techo. No me sentía sola. Me sentía segura. Por primera vez en muchos años, sentía que estaba exactamente donde tenía que estar. No había sido un camino fácil. Había estado lleno de tropiezos, de dudas y de dolor. Pero lo había recorrido. Había llegado al otro lado. La mujer que se había acostado esa noche no era la misma que había encontrado una caja fuerte vacía meses atrás. El día de la entrega de llaves de mi antigua casa, volví por última vez. La casa estaba completamente vacía. El eco de mis pasos sobre el suelo de madera era el único sonido. Caminé de habitación en habitación, pero no vi recuerdos. Vi paredes recién pintadas, suelos limpios y espacios llenos de potencial para la nueva familia. No sentí nostalgia. Sentí una sensación de trabajo cumplido. La casa ya no era mi refugio ni mi prisión. Era simplemente una propiedad que había vendido. Un activo que había liquidado para financiar mi libertad. Antes de irme, fui al porche y toqué las hojas de una de mis orquídeas, la única que había dejado como regalo para los nuevos dueños. Estaba a punto de florecer. Le susurré, florece para ellos. Era un gesto de cierre. De dejar ir el pasado con generosidad en lugar de amargura. No necesitaba llevarme todo conmigo. Algunas cosas era mejor dejarlas atrás para que otros pudieran disfrutarlas. Yo ya tenía todo lo que necesitaba para mi nuevo comienzo. Me encontré con la joven pareja en la puerta. Me entregaron un pequeño ramo de flores como agradecimiento. La mujer, que estaba visiblemente embarazada, me dijo, esperamos ser tan felices aquí como usted lo fue. Le sonreí y le entregué la llave. La felicidad no está en la casa, sino en las personas que la habitan, le dije. Hagan de ella su propio hogar. Sus palabras no me causaron dolor. Al contrario, me confirmaron que había hecho lo correcto al pasar la estafeta a una nueva generación. Mientras caminaba hacia mi carro, sentí el sol de Florida en mi cara. No era el sol opresivo que había sentido durante semanas, sino un calor agradable, lleno de vida. Me metí en el carro. Lo encendí y puse el aire acondicionado. El aire frío llenó el habitáculo, un lujo simple que ahora apreciaba de una manera completamente nueva. Miré la casa por el espejo retrovisor una última vez. No era la casa de Mateo y Lourdes. Ya no era la casa de Javier. Era solo una casa en una calle tranquila de Yalea.
Conduje sin rumbo por un rato, simplemente disfrutando de la sensación de movimiento, de ir hacia adelante. Pasé por parques y tiendas, viendo a la gente vivir sus vidas. Me sentí parte de ese mundo de nuevo, no una espectadora encerrada en su propio dolor. Me di cuenta de que mi mundo ya no era esa casa, esas 4 paredes llenas de pasado. Mi mundo era ahora tan grande o tan pequeño como yo quisiera que fuera. La libertad era un territorio desconocido, y se sentía emocionante. Finalmente, me dirigí a mi nuevo apartamento. Subí por el ascensor, abrí mi propia puerta con mi propia llave. El lugar todavía olía a pintura fresca. Las cajas estaban por todas partes, un caos prometedor. Fui directamente al balcón. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Miré la ciudad que se extendía ante mí. Ya no era la misma mujer. La Lourdes que había sido definida por su rol de esposa y madre había desaparecido. En su lugar, había una mujer que había aprendido a ser su propia guardiana. Una mujer que había enfrentado la traición más profunda y no se había roto, sino que se había reconstruido, pieza por pieza, más fuerte que antes. No sentía rabia hacia Javier. No sentía nada en absoluto. Él se había convertido en una figura lejana, el catalizador de una transformación que, irónicamente, le debía a él. Él me había robado el dinero, pero me había devuelto a mí misma. Y ese era un intercambio que, al final, había valido la pena. Mi nuevo apartamento no se parece en nada a la casa que dejé atrás. Es un espacio luminoso y abierto en el segundo piso, con un balcón donde mis orquídeas reciben el sol de la mañana. No hay muebles pesados de madera oscura ni pasillos llenos de fantasmas. Todo es simple, funcional, y sobre todo, mío. El aire acondicionado funciona en silencio, un zumbido constante y fresco que es mucho más que aire frío, es el sonido de mi independencia. Cada mañana, me despierto en una habitación que no está cargada con el peso de décadas de recuerdos ajenos, sino que se llena lentamente con la luz y la tranquilidad de mis propias decisiones. Aquí, el espacio no me contiene, me libera. La conquista más grande, sin embargo, no ha sido material. Ha sido la paz. Me despierto por la mañana y el primer sentimiento ya no es esa angustia sorda en el pecho, esa sensación de estar esperando el siguiente golpe. El silencio en mi apartamento no es el silencio del abandono, sino el de la serenidad. He vuelto a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar consuelo en mis propios pensamientos. Aprendí que la soledad y estar sola son 2 cosas muy diferentes. Antes, la soledad era una prueba de que me habían dejado, ahora, estar sola es la celebración de que me he encontrado. Es una paz que se siente en los huesos, una calma que nadie me puede robar porque la construí yo misma. Cuando pienso en la mujer que era, la vieja Lourdes, la veo como una figura casi ajena. Una mujer que se movía por su casa como una sombra, prisionera de sus propias rutinas y de los roles que había interpretado toda su vida, la esposa de Mateo, la madre de Javier. Cada objeto en esa casa era un ancla que me ataba a un pasado inmutable, una obligación de ser quien siempre había sido. Mi identidad estaba tejida con los hilos de las necesidades y expectativas de los demás. Vivía en un museo de mi propia vida, cuidando reliquias en lugar de vivir el presente. No me daba cuenta de que, al cuidar tanto de los demás, me había olvidado por completo de cuidar de mí. Ahora, mi vida es radicalmente distinta. La libertad se manifiesta en las cosas más pequeñas. Camino hasta el mercado local cada 2 días, comprando solo lo que necesito y lo que me apetece, sin tener que pensar en los gustos de nadie más. Paso horas en el balcón con un libro. No para matar el tiempo, sino para disfrutarlo. Me he dado cuenta de que tengo opiniones sobre cosas que nunca me había planteado, desde la política hasta el tipo de café que realmente me gusta. La libertad más grande es no tener que justificar mis decisiones ante nadie. Mi tiempo, mi espacio y mi energía me pertenecen por completo, y administro esos recursos con el cuidado que antes reservaba para mi familia. Las reacciones del mundo exterior han sido un espejo inesperado de mi transformación. La semana pasada me encontré con Elena, mi antigua vecina, en el supermercado. Se quedó mirándome, con los ojos muy abiertos, y me dijo, Lourdes, pero qué bien te ves. Pareces más joven. Su sorpresa fue aún mayor cuando le conté que me había inscrito en una clase de computación en el centro comunitario. Vi en su rostro una mezcla de incredulidad y una pizca de envidia. La gente esperaba que me marchitara en la soledad, no estaban preparados para verme florecer. Su asombro me confirmó que el cambio no solo era interno, sino visible para todos. Incluso en el ámbito formal, las cosas han cambiado. Tuve una reunión con el gerente de mi nuevo banco para hablar de cómo invertir una parte del dinero de la venta de la casa. Me preparé para la cita, anoté mis preguntas y llevé mis propios cálculos. El hombre, mucho más joven que yo, me escuchó con atención y me trató no como a una viejita confundida, sino como a una clienta seria y competente. Al final de la reunión, me dijo, señora Pérez,
es un placer trabajar con alguien tan prudente y organizada. Salí de ese banco sintiendo un respeto por mí misma que no dependía de mi apellido o mi historia, sino de mi capacidad presente. Era el respeto que se gana, no el que se hereda. Hace unos días, recibí la llamada de una prima con la que apenas hablo. El chisme había corrido, por supuesto. Había oído lo de la venta de la casa y, vagamente, que Javier andaba en problemas. Su tono era una extraña combinación de lástima por mi hijo y una admiración casi a regañadientes por mí. Prima, para serte sincera, nunca pensé que tendrías el coraje de hacer algo así. Siempre fuiste tan buena, me dijo. Entendí perfectamente lo que quería decir. Mi bondad había sido mi debilidad. Ahora, mi coraje era mi nueva identidad. Su llamada, aunque torpe, fue una validación de que había roto el molde que todos, incluida yo, habían construido para mí. A veces, por la noche, me miro las manos. Ya no veo solo las manos que amasaron pastelitos de guayaba y lavaron ropa durante 40 años. Veo las manos que firmaron un contrato de venta, que empacaron toda una vida en cajas, que marcaron un número de teléfono para pedir ayuda y que ahora teclean, con torpeza pero con determinación, en un teclado de computadora. Reconozco el camino que he recorrido, el dolor inmenso que sentí. Pero ya no lo veo como una herida. Lo veo como el fuego que me templó, que quemó todo lo que no era esencial y dejó al descubierto un núcleo de fortaleza que no sabía que poseía. Mi nueva conquista tangible es el mundo digital. La clase de computación en el centro comunitario ha sido una revelación. Al principio me sentía torpe y anticuada, rodeada de personas que parecían haber nacido sabiendo usar una tableta. Pero perseveré. Aprendí a enviar un correo electrónico, a buscar recetas en internet. La semana pasada, tuve mi primera videollamada con una sobrina que vive en California. Ver su rostro en la pantalla, poder conectar con ella de una forma tan inmediata, me hizo sentir parte de este siglo. Cada nueva habilidad que adquiero es un ladrillo más en la construcción de mi nueva independencia. Una ventana que se abre a un mundo que creía cerrado para mí. La autosuficiencia se prueba en los pequeños desafíos. El otro día, el desagüe del fregadero de la cocina se tapó. La vieja Lourdes habría entrado en pánico, habría sentido una oleada de desamparo y, probablemente, habría terminado llamando a algún pariente lejano para pedir ayuda. La nueva Lourdes respiró hondo, buscó un video tutorial en su tableta. Fue a la ferretería a comprar el producto que recomendaban y siguió las instrucciones paso a paso. Cuando el agua finalmente corrió libremente, sentí una oleada de orgullo tan grande como si hubiera construido la casa entera. Fue la prueba definitiva de que podía confiar en mí misma para resolver mis propios problemas. Antes, mi relación con el dinero era pasiva. Era, nuestro dinero, el que Mateo administraba con sabiduría y que yo asumía que Javier cuidaría después. Nunca lo sentí como algo propio, algo sobre lo que yo tuviera verdadero control o autoridad. Mi seguridad financiera estaba intrínsecamente ligada a los hombres de mi vida, una extensión de su rol como proveedores y protectores. Yo era la guardiana del hogar, no la administradora de los activos. Era una dependencia sutil pero profunda, una que solo entendí cuando se rompió de la manera más brutal. Ahora, la independencia financiera es una práctica diaria. Entro a mi cuenta bancaria desde mi tableta, pago mis facturas y llevo un registro de mis gastos en un cuaderno. No lo hago por miedo a la escasez, sino por el placer del control y la claridad. Hace 2 semanas, vi un sillón reclinable en una vidriera, uno perfecto para leer junto a la puerta del balcón. No lo pensé 2 veces. Entré, lo compré y coordiné la entrega. Fue un acto simple, pero profundamente simbólico. Usé mi dinero para darme comodidad y alegría a mí misma, sin pedir permiso ni opinión. El dinero dejó de ser un legado familiar para convertirse en una herramienta para mi bienestar personal. La reacción externa más elocuente ha sido el silencio de Javier. Desde esa última y terrible conversación en el comedor, no he vuelto a saber de él. No ha habido llamadas, ni mensajes, ni intentos de contacto a través de otros familiares. Al principio, este silencio me dolía, era la confirmación final de su falta de remordimiento. Pero con el tiempo, he llegado a entenderlo de otra manera. Su ausencia ha creado el espacio que yo necesitaba para crecer. Su silencio ya no es un arma que él usa para castigarme, sino el vacío fértil donde mi nueva vida ha podido echar raíces y florecer sin su sombra. He reflexionado mucho sobre el perdón. Durante semanas, me atormentaba la idea de que, como madre, debía perdonarlo. Pero he llegado a una conclusión diferente. El perdón no es una obligación. Mi paz no puede depender de un acto de contrición que quizás nunca llegue. He decidido, en cambio, liberarme. Liberarme del peso de su traición, del veneno del rencor. No necesito perdonarlo para sanar. Mi sanación consiste en aceptar la verdad de quién es él y seguir adelante con mi vida, protegiendo mi propia paz por encima de todo. Es un tipo de perdón más egoísta, quizás,
pero es el único que me sirve, el perdón a mí misma por haber confiado ciegamente. Mi cuerpo también ha registrado el cambio. Durante meses, después del robo, me sentía constantemente cansada, me dolían las articulaciones y el sueño era un lujo esquivo. El estrés me estaba consumiendo físicamente. Ahora, duermo noches enteras. Me uní a una clase de yoga suave para personas mayores en el parque cercano. Siento como mis músculos se estiran y mi espalda se endereza. Cocino para mí, comidas sencillas pero nutritivas. El simple acto de cuidar mi cuerpo es una declaración de que mi vida importa, de que merezco sentirme bien y fuerte. La energía que antes gastaba en preocuparme por otros, ahora la invierto en mi propia salud. Poco a poco, he empezado a tejer una nueva red de afectos. No reemplaza a una familia, pero la complementa de una manera diferente. Son las mujeres de mi clase de yoga, con las que comparto un café después de la clase. Es el joven instructor de computación, que me saluda con una sonrisa paciente cada semana. Es la cajera del mercado, que siempre me pregunta por mis orquídeas. Son pequeñas conexiones, hilos de amabilidad en el tejido del día a día. Me han enseñado que la comunidad no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges y cultivas con tu presencia y tu atención. El mundo de la vieja Lourdes era un mundo que se encogía. Estaba limitado por las 4 paredes de esa casa, por las calles de siempre, por las conversaciones repetidas con las mismas personas. El futuro se sentía como una repetición del pasado, un lento desvanecerse en la vejez, marcado por las visitas de mi hijo y los recuerdos de mi esposo. Era un horizonte cercano y predecible. No anhelaba más porque no sabía qué más era posible para mí. Mi vida estaba completa, o eso creía, y solo quedaba administrar su final. Ahora, mi mundo se expande cada día. La semana pasada, tomé el autobús por mi cuenta y fui a visitar el Museo de Arte en el centro de la ciudad, algo que no hacía en 20 años. Estoy planeando un pequeño viaje en tren para ir a St. Augustine en otoño, solo para ver la ciudad histórica. El futuro ya no es un epílogo, es un libro con páginas en blanco. Siento una curiosidad por la vida que creía perdida para siempre. Hay lugares que ver, cosas que aprender, personas que conocer. La vejez no es una sala de espera. Es una nueva etapa de exploración. Esta nueva apertura ha traído sorpresas. Un hombre de mi clase de yoga, Carlos, un viudo amable y con una conversación interesante, me invitó a tomar un café la semana pasada. Fuimos a una pequeña cafetería y hablamos durante 2 horas sobre libros, jardinería y nuestros nietos. No es el comienzo de una gran historia de amor, ni lo busco. Es algo mucho más valioso, una amistad entre iguales. Una conexión humana que no se basa en la historia ni en la obligación. Es el reconocimiento de que todavía soy una mujer interesante, una persona con la que alguien quiere pasar el tiempo. A menudo, en la quietud de mi balcón, converso con Mateo. No de una forma triste, sino como si le estuviera poniendo al día. Le cuento sobre mi apartamento, sobre la clase de computación, sobre la oferta que acepté por la casa. Y siento, de una manera profunda y certera, su aprobación. Sé que él no solo estaría orgulloso de que encontré la segunda caja fuerte, sino, sobre todo, de que finalmente aprendí su lección más importante. La prudencia no se trataba solo de guardar dinero, se trataba de guardar una parte de ti misma, de nunca poner toda tu identidad y tu bienestar en una sola canasta, ni siquiera en la de tu propio hijo. He aprendido que la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo. Yo estaba aterrorizada en cada paso de este camino. El miedo me paralizaba la noche antes de llamar al agente inmobiliario, el día que tuve que enfrentar a Javier. La verdadera fortaleza es la acción que tomas a pesar del miedo. Es la decisión de levantar el teléfono, de empacar una caja, de firmar tu nombre en un documento que cambiará tu vida. Es dar ese pequeño paso adelante cuando cada fibra de tu ser te pide que te quedes quieta en el lugar seguro y conocido, aunque ese lugar se haya convertido en una prisión. También he aprendido que la traición, aunque se siente como un final definitivo, a veces puede ser un regalo terrible y necesario. Rompe en 1000 pedazos el mundo que creías conocer, pero al hacerlo, te obliga a ver la verdad que te negabas a aceptar. Te despoja de todas las ilusiones y te deja sola contigo misma, con tus propios recursos. Es en ese lugar de devastación total donde tienes la oportunidad de reconstruirte, no como eras antes, sino como realmente quieres ser. Las heridas más profundas pueden convertirse en la fuente de la claridad más absoluta. Durante 68 años, me di mi valor por cuanto me necesitaban los demás. Mi propósito era ser una buena esposa, una buena madre. Mi identidad se forjaba en el servicio a mi familia. La lección más dura y más liberadora ha sido descubrir que mi valor no reside en mi utilidad para otros. Mi valor es intrínseco, es la base sobre la que me sostengo. No depende de si mi hijo me llama, de si mi casa está impecable o de si alguien depende de mí. Es algo que nadie me puede dar y, como he descubierto, nadie me puede quitar.
La gente a menudo habla de los nuevos comienzos como si fueran un privilegio exclusivo de la juventud. Pero he aprendido que un nuevo comienzo no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con la elección. Puedes elegir cerrar un capítulo y empezar a escribir uno nuevo en cualquier momento de tu vida. El pasado no tiene por qué ser una sentencia de por vida. Las últimas páginas de tu historia pueden ser las más interesantes y poderosas, y la única persona que tiene la pluma en la mano eres tú misma. La decisión de empezar de nuevo es el acto de fe más grande que puedes hacer en tu propio futuro. Ahora mismo, estoy en mi balcón. El sol de la tarde baña de una luz dorada las hojas de mis orquídeas. Están floreciendo. Más vibrantes y saludables que nunca en este nuevo entorno. Miro la ciudad que se extiende ante mí, sus luces comenzando a parpadear. No siento la amargura de la mujer que perdió a su familia, sino la serena gratitud de la mujer que se encontró a sí misma. No siento ira hacia Javier, ni siquiera siento pena. Siento una paz inmensa. Él me robó los ahorros de toda una vida, pero sin saberlo. Me dio el regalo más grande, la oportunidad de construir una vida que es verdaderamente mía. Hoy, lo único que busco es tranquilidad. Y la he encontrado aquí, en este pequeño espacio que es solo mío. No siento rencor, solo una calma profunda. Si esta historia te recordó a alguien, cuéntamelo en los comentarios. Comparte si quieres y dime si alguna vez has vivido algo parecido. Y ahora, si te gustó esta historia, suscríbete al canal y haz clic en el próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y un vuelco inesperado como nunca antes has visto.